Debería estar en este bloque porque Obvio. a lo que me trae el bloque... Estamos saliendo del closet acá todos. Claro, a lo que me trae el bloque es que esta semana en Río Gallegos, en la UMPA, se estrenó una película que se llama Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonsi. Antes de empezar con el caso, con la película... Por favor, vean cine feminista, vean cine dirigido por mujeres, vean las películas que ha dirigido Dolores Fonsi. Si no vieron Blondie y son madres, corran a ver Blondie, porque habla de la maternidad desde una mirada totalmente desromantizada. Sí. Habla de cómo es ser madre en la actualidad y de lo que significa ser madre en la actualidad y cómo se puede relacionar con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos, desde un lugar que no sea el terror. Blondie es una película de amor, una película que problematiza la maternidad, incomoda la maternidad, y no solamente eso, sino que es una película que plantea a la maternidad no como, bueno, esto fue deseado, porque se corre de ese lugar. De hecho hay una escena donde la actriz dice, yo te iba a abortar a vos, pero te aprendí a amar. Entonces, Blondie es una película fuera de Disney sobre cómo es ser madre, hermosa. Yo lloré con Blondie, no soy madre, pero lloré con Blondie, sentí lo que sentía la protagonista, y hay una de las frases que más me gustan de Blondie es que ella le plantea a su hijo por qué no puede hablar con él, por qué no se puede comunicar con ella. Y esa es el por qué no nos podemos comunicar con nuestras madres, que no le pasa solamente a Blondie en la película con su hijo, sino que es algo que nos pasa a nosotros, como hijos. ¿Por qué no nos podemos comunicar con nuestras madres? Incluso Blondie, siendo una mujer que fuma porro, que sale de fiesta, que se divierte con él, el hijo tiene un resguardo, tiene un secreto. Y por eso me encanta Blondie, y por eso invito a que vean cine feminista, cine dirigido por mujeres, porque los cines dirigidos por mujeres ponen a la mujer en otro lugar que no sea el lugar que se ha impuesto o como se la ha relacionado, que es el lugar de la mujer por fuera de los varones. Si nosotros vemos cine dirigidos por varones, el centro de las mujeres pasa a través de la vida de los hombres. Todo lo que desestabiliza a una mujer es el varón. Ahora, si vemos cine dirigido por mujeres, el centro de la vida de las mujeres pasa por todo lo que atraviesan las pibas. La militancia, el trabajo, la maternidad, las amigas. Los varones como son un plus en esa vida. Y creo que eso es lo positivo de ver cine dirigido por mujeres. Perdón que me ha seguido del tema, pero quiero traer esto. No, tiene que ver, porque Blondie está dirigida por Dolores Fonsi, que también es la película que también dirigida Belén por Dolores Fonsi, y que ella tiene esta mirada. Es una película dirigida por mujeres, escrita por mujeres. Y eso es importantísimo, porque ¿de qué trata Blondie? ¿De qué trata Belén? Vamos a hablar de Belén para no irnos. Perdón que pero quiero invitar a la audiencia a que miren Blondie y Belén, están en Amazon Prime o en redes clandestinas. Miren cine dirigido por mujeres, actuado por pibas, porque nos ponen siempre problemáticas que nos incomodan. ¿Y de qué trata Belén? Belén es un caso que sucede en la Argentina en el año 2014. Es sobre una mujer de Tucumán que asiste a una guardia por un dolor abdominal, se le diagnostica peritonitis y termina presa, porque resulta que lo que le estaba sucediendo a Belén es que tuvo un aborto espontáneo. En el 2014, y eso es lo que me gusta de la película, el aborto era totalmente punitivo. Si vos abortabas, era un causal para que se te pueda realizar un juicio o una causa penal. Una causa penal. Belén es una de las tantas mujeres de la Argentina que atravesó por una causa penal, por una justicia que condenaba y que incluso que condena el cuerpo de las mujeres.
Entonces, la película no se enfoca en descubrir qué sucedió con Belén, porque no es el motivo, no es el objetivo de la película. El enfoque de la película es qué sucedió en realidad con esta justicia que tiene como fin perseguir, criminalizar e incluso condenar las decisiones de las pibas o el cuerpo de las mujeres. Porque es una película que tiene varias aristas. Si lo vemos del lado cinematográfico, se maneja con luces cálidas, se maneja con luces naturales, incluso incómodas, porque los planos son todo el tiempo cortos. Siempre estamos en esa película, estamos encerrados con Belén. Pero no solamente encerrados con Belén, estamos siempre encerradas, porque todos los planos de las mujeres son incluso dentro de ámbitos privados, en casas, en hogares, en salas, en los comedores, en la cárcel. Cuando vemos los planos abiertos, que son los planos incluso de las calles, hasta los primeros planos, las mujeres incluso se encuentran mucho tiempo solas o un poco separadas, hasta que se da la construcción de la gran movilización del 2016. Entonces la película realiza un disparador, como yo hice algunas anotaciones, y esto de cómo se ha manejado, cómo se ha construido la justicia en torno a los sucesos o en torno a los hechos que han atravesado las mujeres a lo largo de la historia. Porque yo me emocioné con la película, las que vimos la película era incómodo, era doloroso, la entrada a la guardia, que se notaba que estaba dirigido con alma esa película, y no por nada fue premiada de manera internacional incluso. Sí. Vemos una película que empieza con una Belén entrando sola o acompañada de la madre, y vemos un final con una Belén también desde la distancia, porque sabemos que Belén es un nombre ficticio, pero termina acompañada con todo un colectivo, con toda una construcción colectiva de mujeres en defensa de el pedido de justicia o de la absolución de Belén. ¿Y qué remarco qué aporta la película a la memoria argentina, o qué aporta la película a la memoria feminista en Argentina? Entonces me puse a leer, y Prensa Obrera en el 2016, que es cuando estalla este caso, escribió 37 artículos alrededor del caso. Fue una de las editoriales que más impulsó la noticia a favor de la absolución de Belén, porque alrededor de la construcción del caso de Belén nos encontramos en una Tucumán totalmente conservadora, que eso sigue sucediendo en la actualidad, y también nos encontramos en una Tucumán insertada en un contexto político, que ahí viene mi mirada trotskista. La película mucho no trata, porque habla de violencia obstétrica, habla de la violencia policial, habla del poder que tiene la policía, que actúa como médico, como juez, como jurado, pero nada dice de quiénes estaban en el poder en ese momento. Del contexto político. Yo recomiendo ver Belén, me encantó la película, pero no puedo evitar... Es importante eso. No puedo evitar que alrededor de la lucha por la absolución de Belén estuvieron los partidos de izquierda. No estuvieron solamente este grupo autoconvocado de mujeres que lo único que le ha movilizado ha sido que en algún momento ellas o alguna de sus amigas ha abortado, sino que ha habido también partidos políticos, y esos partidos políticos no fueron cualquiera, fueron partidos políticos de izquierda. En un contexto de Ni Una Menos, de organización del movimiento de mujeres y diversidades en crecimiento. En un contexto donde todavía el peronismo era gobierno, donde Mansur, que va a ser el gobernador de Tucumán, que es peronista, que se sienta a comer con Cristina Kirchner, era ministro de Salud.
Sí. En ese contexto, porque después viene el peronismo a plantear de nosotras somos las que luchamos por el aborto, que es una mentira. Y tiraron el patriarcado. Y que quieren venir a tirar al patriarcado cuando tienen a Alberto Fernández justificando por qué golpeaba a su mujer. Alberto Fernández puesto por la mismísima Cristina Kirchner, pero también tienen a Mansur, que era ministro de Salud en el momento que sucedió la causa de Belén, que no era única, porque la causa de Belén formaba parte de 200 causas creadas, originadas por el mismo hecho. Mujeres que tenían aborto y se les creaba una causa por tener abortos. Criminalizar situaciones de salud. Y en ese contexto también muestra la película todo el sistema de precarización en el que se encontraba el sistema de salud. Un sistema de salud que estaba llevado adelante, o la cartera al menos la tenía el peronismo, y que nada hacía sobre la situación de las mujeres que abortaban, porque el aborto no es una lucha que empezó en el 2015. El aborto es una lucha que lleva más de 20 años, es una lucha que la impulsa el movimiento de mujeres y diversidades y que forma parte de muchos programas de izquierda. Entonces, a mí me parece que si bien la película me encantó, me emocionó, lloré, la recomiendo, también es cierto de que en este afán de no partidizar la película, invisibiliza a quienes hemos acompañado. Recuerdo el caso, ¿no? Vos, Mari, también me contabas que recordabas el caso. Recuerdo en el 2018, Dolores Fonsi va a una entrega de premios y también menciona el caso de Belén, exige justicia, la absolución. Me puse a investigar qué escribía la prensa, qué escribía Prensa Obrera en ese momento. Encontré una cantidad de artículos escritos por compañeras del partido pidiendo la absolución de Belén, contextualizando la situación de salud de nuestras compañeras mujeres en la Argentina, poniendo la responsabilidad en el ministro de Salud, poniendo la responsabilidad después en quien fue gobernador, y debido a la presión social que estaba atravesando el caso o la Argentina, porque el Ni Una Menos ya en el 2016, cuando el caso explota, es a un año del Ni Una Menos, había crecido esta marea. Mansur sale a pedir justicia también, a que se resuelva, un caradura, un sinvergüenza, cuando era el principal responsable de no solamente el caso de Belén, sino de otros 200 casos. Y ya estaba, que eso lo pude decir en el día de la presentación, y ya estaban las acciones de la campaña, ¿no? De esta red de profesionales por el derecho a decidir, que este año cumplió 20 años. En el caso de Belén ya teníamos acciones concretas y ya habían salido estas 3 consignas que seguimos defendiendo, que es la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Entonces, bueno, con toda esa fuerza es el contexto de esta situación de esta compañera Belén, que bueno, después se encarniza en esta película. Pero como también decís, Richard, no está contextualizado la situación política, y es muy importante contextualizarla, y es muy importante revisar quiénes son las que salimos en las calles. Además, es importante conocer el contexto, porque son personajes que siguen gobernando, sí. Son personajes que siguen dentro del poder. Mansur no se ha alejado del ámbito público, el legislador en la actualidad. Son personajes que históricamente han luchado contra los derechos de las mujeres y la diversidad dentro de espacios donde dicen que defienden los derechos de las mujeres y diversidad. Sí, bueno, ellos fueron los aprovecharon en su momento la ola verde cuando estábamos en plena, gran momento del movimiento de mujeres. Que estábamos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito, que se conforman las listas para las elecciones de ese año y que ellos integran a pañuelos celestes y verdes en sus listas, el peronismo, esto de la ponen a Ofelia, pero después te ponían un candidato celeste, uno y uno, conviviendo en una misma lista, y vos sabés que, bueno, claramente ahí no tenía nada que ver con defender verdaderamente las reivindicaciones de este movimiento, sino más bien de manera oportunista aprovecharse de esa gran lucha que se estaba desenvolviendo y capitalizarla y a la vez contenerla, porque finalmente es el gobierno que luego concreta un ministerio de mujeres donde dicen, bueno, ya está,
con este ministerio tenemos resueltos nuestros problemas, legalizamos el aborto, se termina el patriarcado, ya no necesitamos más que salgan a la calle. Chicas. Un balón diciendo llegó el fin del patriarcado. Ya no salgan más a la calle porque ya estamos acá nosotros en estos lugares, ¿no? Y bueno, esto obviamente después tiene toda su repercusión en lo que hoy tenemos también como resultado de esa política de estatización del movimiento de mujeres y diversidades, de ese feminismo de cartón, ese feminismo lavado, que termina luego lavando lógicamente nuestras consignas y incorporándolas al Estado, que tiene esas consecuencias en estos gobiernos de derecha que utilizan el discurso antiderechos en contraposición de decir, bueno, vieron que ustedes con el curro de los derechos de la mujer y las diversidades no pasó nada porque las mujeres se siguen muriendo, porque sigue existiendo la violencia, porque acá los únicos que se beneficiaron fueron ustedes y el resto de la población no. Obviamente esto es un discurso de la derecha, pero que en parte, al no ser un movimiento independiente, el que justamente gobernó y estuvo en el Estado Nacional, terminaba, invisibilizando toda la lucha del movimiento de mujeres y diversidades que verdaderamente estaba poniendo en agenda política y en la calle toda la lucha que tenemos detrás, ¿no? Histórica del movimiento. Totalmente. Otra cosa que me gustó de la película fue cómo se acerca el caso, ¿no? Cómo se acerca el caso a la abogada. Sí. Y que hubo una decisión artística, no sé quién para criticar a la gran Dolores Fonzi, me declaro fanático de Dolores Fonzi, pero me pareció que fue un error, porque ¿cómo llega el caso? El caso llega por medio de una red de mujeres que asistían a mujeres que habían abortado, que se encontraban condenadas por abortar o que se encontraban en causas por aborto, y una amiga de la abogada, que es psicóloga, que estaba en el caso, le cuenta, llega así, por medio de una red. Sí. No por esto que pasa en la película, que ella pasa por un pasillo de tribunales. Sí. O por un pasillo de... Y vio que la maltrataba, bueno, y después... Y ella se acerca por motus propio. Romantizó ahí. Y a mí me parece que la decisión artística de sacar el origen o cómo llega el caso, me gustaba más la realidad. Y claro, porque... que llegaba por medio de una red, por medio de organizaciones. Otra cosa que me gustó, que al final se ponen fotografías de las movilizaciones reales por la absolución de Belén, y hay algo que nadie nos puede negar, y que pueden hacer películas con todas banderas lilas, ¿sí? Pero no pueden negar la realidad, y en la foto sale el PDT, salen partidos de izquierda, es decir, y eso me dio mucho consuelo, porque dije, qué bueno que dejaron... Hay algo que no pueden borrar. No, porque las fotos eran de la realidad, y en la realidad sabemos quiénes estábamos. Y en la realidad estábamos nosotras, no estaba el peronismo. Entonces, ¿cómo se encuentra, y con esto quiero cerrar, cómo se encuentra el movimiento de mujeres en la actualidad, y ese mismo movimiento de mujeres, cómo se organiza de cara a un 25N, otro 25N, en un contexto donde gobierna Milei, en un contexto provincial donde gobierna Vidal, en un contexto también provincial donde Jairo Guzmán llegó al Congreso, sí, por medio del odio, por medio de toda esta movilización o este avance de organizaciones antiderecho, y aún así venimos de una movilización del orgullo que estuvo bastante concurrida, una movilización del orgullo que tuvo sus repercusiones mediáticas, tanto para la provincia y la municipalidad, que incluso salieron videos míos quejándose de cómo hablaba. A ellos les preocupaba si hablaba con una I, si hablaba con una E, pero no les preocupaba lo que yo decía, que las mujeres trans, que las personas trans tienen una media de vida de 40 años, que hay desocupación, que nuestros salarios están pulverizados, que cobramos una miseria, que me dijeron andaba paveando por la movilización y no sabía que había una apertura de paritaria, burlándose porque no sabían. Uno hace un poco de autocrítica. Hubiese dicho,
Dije, ¿por qué no dije, cuando vayamos a paritaria ofrezcan algo? Pero la realidad es que esas paritarias se abrieron también en un contexto de lucha. Y no nos vamos a cansar de decir que las paritarias se abran, porque no es solamente que peleamos por la apertura de paritarias docentes, porque no solamente el salario de los docentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Entonces, como no tenían más que decir, se agarraron de esos 2 momentos para tirar tierra, y lo que no pueden evitar es que hay una realidad, y esa realidad es que las mujeres tienen salario de miseria, que las mujeres son asesinadas cada 26 horas. Hay una realidad que las mujeres, las maricas, porque dicen, ¿cómo habla? Como si fuera que la comunidad no dice la palabra puto, porque cuando dicen que se mueran los putos, está bien, pero cuando nosotros celebramos que los putos, las putas, las trabas, los trabos, salen a las calles a organizarse en defensa de sus derechos, somos unos desbocados. Y en ese contexto, ¿cómo nos organizamos? En este contexto creo que esta película, más allá de alguna crítica que no es menor, los detalles que hemos marcado, en este contexto de esta película es una bocanada de aire fresco que nos viene a recordar, a traer a la memoria todo lo que hemos conseguido organizadas en las calles, todo lo que hemos conseguido movilizándonos, porque la absolución de Belén, más allá, y perdón porque que me extienda, más allá de que la abogada haya conseguido el caso y haya utilizado las mismas pruebas que se presentaron en el primer juicio, porque esa es la otra característica del juicio, no es que se presentaron pruebas nuevas, se presentó lo mismo, la perspectiva por donde se encaró fue diferente. Pero esa abogada a su vez formaba parte de una red, de un movimiento feminista, formaba parte de un colectivo, no es que era algo sola, y también esa abogada a su vez era una mujer que maternaba, porque lo otro que muestra la película es que las mujeres son heroínas, las mujeres son súper abogadas, leen, y no lo leen sola, porque mostraba toda una mesa de mujeres encargadas de prensa, de legislación, de archivos, etc. Y también las mujeres son madres. Y en medio de una lucha por la absolución de Belén, muestra la realidad que atravesaba una abogada que también tenía que luchar por sacar a una mujer condenada injustamente y también tenía que luchar por su maternidad. Entonces, siento que la película da miles de disparadores, siento que nos ha ofrecido un abanico de cosas, de sentimientos, de emociones, está muy buena mirarla, pero también siento, y lo vuelvo a repetir, que es un recordatorio de todo lo que podemos lograr en las calles, y por eso, de cara a este 25N, hagamos una gran columna independiente, movilicémonos, organicémonos en nuestros lugares de trabajo, en las asambleas, en nuestros lugares estudiantiles, movilicémonos con los trabajadores de la salud, movilicémonos con la docencia, con los desocupados, construyamos un gran 25N, compañeras y compañeras. Hablo correctamente para que después no digan que hablo correctamente como dicen los conservadores, pero si nosotros queremos derrotar a Milei, no podemos creer que la opción son los peronistas, no podemos creer que la opción son quienes han condenado históricamente a nuestras compañeras a la cárcel. Si nosotros queremos derrotar a Milei, tenemos que salir a las calles, tenemos que construir una gran movilización y tienen que gobernar las trabajadoras y los trabajadores. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Richard, por la columna de Ojo de Trosca del día de hoy con este